Según una de las enseñanzas más discutidas de la historia, existe un error que nunca puede ser perdonado, y mucha gente teme haberlo cometido sin siquiera saberlo. A lo largo de la historia, estudiosos, líderes religiosos y personas comunes han debatido esta idea, intentando entender si se trata de una advertencia literal, una metáfora profunda o algo completamente malinterpretado. El problema es que las interpretaciones erróneas y las frases fuera de contexto han creado miedo, confusión e incluso crisis de conciencia en mucha gente. Descubrirás de dónde surgió esta afirmación, qué significa realmente dentro de su escenario histórico y por qué comprenderla correctamente puede cambiar por completo la forma en que ves la culpa, el perdón y la responsabilidad. Imagina escuchar del propio Jesús que existe un error que nunca será perdonado. Esta afirmación aparece registrada en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, cuando él declara que todos los pecados y blasfemias pueden recibir perdón, excepto uno específico. Investigadores de historia bíblica, como los vinculados a la Universidad de Cambridge y al Instituto de Estudios Judaicos de Jerusalén, explican que frases así eran típicas de los maestros judíos al usar contrastes fuertes para enseñar verdades serias. El punto central no está solo en la frase aislada, sino en el momento en que fue dicha. Muchos lectores a lo largo de los siglos han interpretado este pasaje sin observar el contexto histórico, cultural y narrativo, y de ahí surgieron miedos innecesarios y teorías extrañas. Documentos antiguos muestran que los rabinos solían enseñar respondiendo a acusaciones o preguntas provocativas, no hablando al vacío. Esto indica que esta declaración surgió como respuesta a una situación específica, no como una amenaza general a la humanidad. Entonces surge la pregunta: ¿qué sucedió exactamente aquel día para motivar una advertencia tan solemne? La escena comienza tensa. Un hombre poseído, ciego y mudo, es sanado ante la multitud, y el silencio de asombro dura solo unos segundos. Según el Evangelio de Mateo, los testigos quedaron admirados porque el hombre pasó a ver y hablar inmediatamente, algo imposible para la medicina de la época. Historiadores como Gesa Vermes, especialista en judaísmo del primer siglo, explican que los relatos de exorcismo eran comunes en la tradición judaica, pero curaciones instantáneas así eran vistas como una señal directa de acción divina. El clima era de expectativa mesiánica, ya que muchos judíos esperaban a un libertador prometido en las Escrituras. Solo que, en lugar de una celebración colectiva, surgió una acusación impactante, y fue ella la que transformó un milagro en un tribunal improvisado. Algunos líderes religiosos, identificados en los textos como los fariseos, declararon que el poder venía de Satanás, no de Dios. Esta acusación no era leve. En la cultura judaica, atribuir algo divino al mal era considerado una distorsión gravísima de la verdad espiritual. Escritos rabínicos preservados en el Talmud muestran que los líderes religiosos tenían autoridad para evaluar señales espirituales, lo que hacía que su declaración fuera aún más seria para el pueblo. El milagro estaba ante sus ojos, pero su conclusión caminó en la dirección opuesta. Ahora viene el giro que mucha gente no percibe. La advertencia no describe un desliz impulsivo, sino una postura continua. Diversos intérpretes clásicos, como Agustín de Hipona, defendieron que este error no es una palabra dicha sin pensar, sino una decisión persistente de rechazar aquello que la persona reconoce como verdadero. El razonamiento aparece en comentarios antiguos preservados en bibliotecas monásticas europeas, donde los monjes copiaban análisis bíblicos línea por línea. Esto muestra que desde siglos muy antiguos, la interpretación dominante ya apuntaba a una actitud interna, no solo a un acto externo. Siglos después, el filósofo medieval Tomás de Aquino reforzó esta lectura al escribir que este pecado ocurre cuando alguien resiste deliberadamente a la verdad, incluso después de comprenderla. En lenguaje sencillo,
no es tropezar en el camino, es decidir no caminar aún sabiendo cuál es la dirección correcta. Historiadores de la teología confirman que esta explicación se convirtió en referencia en las escuelas cristianas de Europa entre los siglos XII y XV, influyendo en catecismos y sermones. Esto crea una distinción crucial entre la duda honesta y el rechazo consciente, una diferencia tan grande como preguntar y burlarse. El discurso de Jesús, entonces, deja de sonar como una amenaza misteriosa y pasa a funcionar como un diagnóstico espiritual. Pero si existe evidencia práctica de esta actitud ocurriendo ante él, no fue un episodio aislado ni un malentendido momentáneo. Los registros muestran un patrón. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, los líderes religiosos aparecen cuestionando, probando e intentando desacreditar a Jesús repetidamente, incluso después de señales públicas descritas como extraordinarias. Estudios académicos de crítica histórica, como los publicados por la Sociedad de Literatura Bíblica, señalan que los evangelios preservan tradiciones independientes que concuerdan en este retrato de oposición constante. Esto sugiere que no se trataba de una duda sincera, sino de una resistencia creciente. Cuanta más evidencia surgía, más rígida se volvía su postura, y esta escalada no pasó desapercibida. Relatos paralelos indican que miembros del Sanedrín, el principal consejo religioso judío de la época, ya discutían formas de silenciarlo mucho antes de la crucifixión. Documentos históricos como los escritos de Flavio Josefo confirman que este consejo tenía un poder político y religioso significativo en la Judea del primer siglo, lo que hacía que sus decisiones fueran extremadamente influyentes. Es decir, no era solo un desacuerdo teológico, era una oposición institucional organizada. Su insistencia ante señales que el pueblo veía como divinas revela una disposición endurecida, casi como alguien tapándose sus propios oídos para no escuchar una música que sabe que está sonando. La palabra usada en aquella advertencia tiene más peso de lo que parece a primera vista. En el mundo judío antiguo, blasfemia no significaba simplemente decir algo incorrecto sobre Dios en un momento de ira. Según registros legales preservados en la Mishnah, el término describía una ofensa consciente y grave contra el carácter divino. En términos modernos, era algo comparable a falsificar la firma de un jefe de Estado y además afirmar que él lo autorizó. Expertos en historia religiosa explican que las acusaciones de blasfemia podían llevar a juicios formales en el antiguo Israel. Esto muestra que la palabra tenía peso jurídico, moral y espiritual al mismo tiempo. El estudioso contemporáneo Brant Pitre, conocido por sus investigaciones sobre el judaísmo del primer siglo, destaca que blasfemar era atribuir a Dios algo indigno o atribuir al mal aquello que era reconocido como acción divina. En conferencias académicas y libros publicados por editoriales teológicas, demuestra que el concepto siempre involucró una intención consciente, no un accidente verbal. Piense como un juez, evaluando pruebas. No basta el acto, importa la motivación. Esta distinción ayuda a separar el error humano común de la rebelión deliberada. Así, aquella advertencia deja de parecer exagerada y pasa a sonar como un diagnóstico preciso de una actitud específica. No toda ofensa espiritual tiene el mismo peso. En el Evangelio de Lucas aparece la distinción entre hablar contra el Hijo del Hombre y hablar contra el Espíritu, algo que intrigó a los lectores durante siglos. Estudiosos de lenguas bíblicas, como los de la Universidad de Oxford, observan que el contraste no sugiere inferioridad entre personas divinas, sino una diferencia de función. La idea es que, durante el ministerio terrenal, muchos no reconocieron quién era Jesús de inmediato, y esto podía suceder por limitación humana. El teólogo Don Carson, referencia internacional en estudios del Nuevo Testamento, explica que el Espíritu es presentado en los textos bíblicos como aquel que convence a la conciencia humana de la verdad. En sus comentarios académicos publicados por Eerdmans, afirma que resistir a esta acción
es rechazar el medio mismo por el cual alguien podría arrepentirse. Según él, no es una ofensa mayor en gravedad, sino más definitiva en consecuencia. Esto explica por qué la advertencia suena tan absoluta. Antes de convertirse en símbolo de fe, fue sinónimo de persecución. Pablo de Tarso, conocido inicialmente como Saulo, aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles aprobando prisiones y castigos contra cristianos. Fuentes históricas y análisis académicos coinciden en que formaba parte de un grupo riguroso del judaísmo farisaico, entrenado para defender la ley religiosa con celo extremo. Él mismo admite en cartas preservadas en el Nuevo Testamento que persiguió a los seguidores de Jesús con violencia. Es decir, si alguien parecía candidato a sobrepasar cualquier límite espiritual, era él. Según el propio relato preservado en Hechos y confirmado en sus epístolas, Pablo afirma haber actuado en ignorancia e incredulidad antes de cambiar radicalmente de vida. Teólogos e historiadores señalan que esta frase es crucial, pues indica ausencia de rechazo consciente de la verdad. Él no creía que estuviera luchando contra Dios. Es como alguien que apaga un incendio pensando que es peligroso, sin saber que está apagando la propia luz que necesitaba. Después de su conversión, se convirtió en uno de los principales difusores del mensaje cristiano en el mundo mediterráneo. Esto se convirtió en un argumento clásico entre los estudiosos. Si incluso un perseguidor violento fue perdonado, entonces el error imperdonable no puede ser simplemente un acto grave aislado. Si no es la gravedad del acto, ¿qué define realmente este límite espiritual? Después de todo este viaje, la advertencia deja de sonar como una sentencia fría y pasa a parecer una alerta médica llena de cuidado. Intérpretes antiguos y modernos coinciden en que este error extremo no es tropezar, dudar o cuestionar, es endurecer el corazón de modo definitivo, rechazando la verdad incluso cuando se vuelve clara. Líderes pastorales y comentaristas bíblicos explican que quien teme haber cometido este pecado ya demuestra sensibilidad espiritual, señal opuesta del rechazo consciente descrito en los textos. Por lo tanto, la enseñanza no fue dada para provocar pánico, sino conciencia. Y la conciencia, cuando se usa bien, es una puerta abierta, no cerrada. Esta lectura coincide con el mensaje de esperanza que se encuentra en el libro de Isaías, donde aparece la imagen poética de pecados rojos, como el escarlata volviéndose blancos como la nieve, símbolo de restauración completa. Investigadores de literatura hebrea afirman que esta metáfora se usaba para transmitir la idea de purificación total, no parcial. Esto refuerza un punto esencial. El perdón divino se presenta como amplio, disponible e insistente, excepto cuando la propia persona lo rechaza hasta el fin. En otras palabras, la única barrera definitiva no sería la culpa, sino el rechazo del remedio. Esto nos hace reflexionar. ¿El límite está en Dios o en la decisión humana de no volver atrás?